Hola amigos, ¿cómo estáis todos? Espero que bien. Soy Juan Cogollos, algunos me conoceréis ya, y esto es Impassive Educación Financiera. El objetivo del canal es explicar cosas de ahorro, inversión, finanzas, economía, de manera que los entienda cualquiera. ¿De acuerdo? Nivel muy básico. Os hablaba en el vídeo anterior de, de fondos de inversión, qué son, qué ventajas tienen. Si, si queréis, podéis referiros a ese episodio para aprender lo básico de fondos de inversión. Hoy os traigo un tema relacionado. Por cierto, todo lo que diga no es para nada recomendación de inversión, ni de no inversión, ni de invertir en algún cierto fondo, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. O sea, el material que proporciono es a título totalmente informativo y luego cada uno que tome sus decisiones. Muy bien, dicho esto, e invitándoos a que deis like al vídeo si os gusta, pues pasamos al grano. ¿Cómo elegir un fondo de inversión? Bien, pues hay muchos criterios y muchas cosas a tener en cuenta. Sin tampoco volverse loco, porque al final se compra un fondo para quitarte de llevar tu propia cartera con activos individuales y tal. Pero sí que hay que tener una idea general de lo que uno necesita, ¿no? Esto es un poco, no hay fondo bueno o malo. Los fondos tienen que ser adecuados a tus circunstancias. Entonces, primera consideración, el objetivo de inversión, lógicamente, y el horizonte temporal. ¿Para qué inviertes? ¿A qué plazo inviertes? No es lo mismo tener 27 años e invertir para la jubilación a los 60 y tantos, 70, que tener un dinerillo ahí ocioso, que te quieres comprar un piso en los próximos 2 años, ¿no? Y querés sacarle un pequeño rendimiento. En el primer caso hay unas ciertas consideraciones que son más importantes. Rentabilidad, hay muchos años ahí para acumular. Y en el segundo, por ejemplo, disponibilidad, liquidez y que no haya pérdidas, básicamente. La, muy relacionado, el segundo aspecto del que os quiero hablar es la tolerancia al riesgo. Esto es importantísimo conocer como inversor, que conozcas tu tolerancia al riesgo. El riesgo se asocia a la volatilidad. No es exactamente lo mismo, pero bueno, son asimilables. Es decir, ¿cuánto puede bajar un fondo en un cierto plazo de tiempo? ¿Cómo los precios pueden subir y bajar de forma más o menos salvaje? ¿De acuerdo? Normalmente las inversiones más rentables a largo plazo suelen tener más volatilidad. Aquí en la inversión no hay comida gratis. Es decir, para tener una rentabilidad extraordinaria hay que asumir unos riesgos también extraordinarios. Entonces, la tolerancia al riesgo nos dice en qué cosas son buenas para nosotros para invertir sin sobresaltos, y para llevar un poco el tema, ¿no? Que nos dejen dormir tranquilos nuestras inversiones. Entonces, hay fondos que son muy conservadores, por ejemplo, un fondo monetario. Un fondo monetario es casi imposible perder dinero. No voy a decir que imposible, porque supongo que sí se puede, pero vamos, las pérdidas van a ser mínimas de haberlas. Luego está la renta fija, luego están las acciones. Las acciones no es lo mismo acciones europeas que de un mercado exótico emergente, o fondos que inviertan en nichos como, no sé, el futuro digital y la tecnología. ¿De acuerdo? Una pregunta interesante en esto de la tolerancia al riesgo. ¿Cómo te sentirías si en unos días tu fondo cae un 10 o un 20%? Si crees que te va a dar así un sofocón, es que tu tolerancia al riesgo es baja. Si lo puedes aguantar, la tolerancia al riesgo es alta. Todos estos puntos que os traigo están enormemente relacionados. Una bajada de un 20% en una inversión a la que le quedan 40 años para madurar o para que yo necesite el dinero, pues bueno.
Hombre, gusta más que suba, pero da un poco igual. Mientras que la persona que está justamente mirando pisos para comprarse y quiere vender el fondo y comprar el piso, pues esa caída del 10-20% pues escuece y mucho. Bien, relacionado también, otro punto, tipo de activos en los que invierte el fondo. Es decir, cuando compréis un fondo, pues tendréis una idea de a qué activo, a qué mercados queréis exponer. ¿De acuerdo? Porque fondos hay de todo pelaje y condición con gestión muy variada. Ahora hablaremos de la gestión. ¿Quieres un fondo de acciones, de bonos, de oro? ¿Vale? Mixtos, que tienen acciones y bonos en una cierta proporción. Hay carteras clásicas, ¿no? De tanto de bonos, tanto de acciones. No sé, 60-40, 50-50. ¿De acuerdo? Cada tipo de activo tiene un perfil de riesgo del inversor, ¿no? Para que sean adecuados. Comisiones. Me voy a detener en este punto porque las comisiones son importantísimas. Los, los fondos de inversión, lógicamente, tienen una comisión. Se le cobra al inversor por estar en el fondo. Esa comisión se deduce del propio fondo. Es un poco, no diría yo que engañosa, pero como que puede pasar desapercibida. Tú ves tu valor liquidativo, de ahí se han quitado comisiones y digamos que no te han mandado a casa una factura, ni te saltan la tarjeta de crédito, tal. Se hace por comodidad, por no tener que andar pues pagando unos eurillos cada mes, ¿no? Por el fondo este que tengo. Pero bueno, haciéndose por comodidad, esa comisión existe. Entonces, la comisión, quizás la más grande en general, suele ser la comisión de gestión. Es la que cobran los gestores. Varía enormemente. Creo que la máxima en España era del 2,5% anual, que es muy elevada. Y las más bajas, pues están del orden del 0,2%. ¿Vale? Es importante que el fondo que elijamos, y sobre todo si hay varios fondos muy parecidos que nos gustan, elegir el más barato, como en cualquier compra, pues tiene sentido. Luego hay más comisiones de depositario, En algunos casos, en España es raro, puede haber una comisión por comprar o por vender. Una comisión de por entrar y por salir. En España normalmente estas comisiones no existen, ¿vale? O aunque existan en el folleto del fondo, no se aplican. ¿De acuerdo? La de gestión sí, y luego hay de depositario, de gastos del fondo, se pagan del fondo. Lo mejor es mirar el ratio de gastos totales, que lo publican las webs financieras tipo Morningstar, suelen publicar el Total Expense Ratio, ¿vale? El TR, que es todos los gastos incluidos. ¿Cuántos son como porcentaje del fondo? Un fondo del 0,506 hasta esos límites es barato. A partir del 1% ya, bueno, ya la cosa es... Pero bueno, ¿merece o no la pena pagar una comisión más alta? Pues eso que cada uno lo decida. Pero muchas veces un fondo más caro no significa que sea un mejor fondo. Cosas que hay que mirar también a la hora de comprar un fondo. El historial de rentabilidad. Esto lo mira todo el mundo. Esto hay que hacerlo con prudencia y echándole un granito de sal. Porque mucha gente se sale y entra de fondos porque en el último año este ha dado. Un año es poco tiempo. El, el valor de la gestión de un fondo, el valor de un fondo para el inversor, hay que mirarlo en plazos largos, ¿vale? Hay fondos que son muy jóvenes y no tienen, digamos, track record o plazo para ver esa rentabilidad. Pero si yo veo en Morningstar una tablita que me da a un año, a 3 años y a 10 años, me interesa más el de 10 años. Incluso hubo un autor de un libro que hizo un estudio cuantitativo y lo que hacía era
ver una cartera en la que se invertía cada año en una cierta categoría en los fondos que lo habían hecho peor ese año, el año pasado, quiero decir. Y esa cartera no iba nada mal. Es decir, mirar que el año pasado el fondo ha ido muy bien puede ser contraproducente. Incluso puede ser mejor invertir en los que han ido mal recientemente. Lo cuento un poco como anécdota, pero la rentabilidad, que hay que mirarla con precaución. Luego, un fondo de renta variable que los índices han dado, no sé, un 10% el año pasado. Si ese fondo da el 3%, pues algo falla, ¿no? Porque el activo en el que invierte, en un promedio ponderado, que es lo que es un índice, pues ha dado mucho más. Entonces, o no están invirtiendo en lo que dicen que deben invertir, o hay alguna explicación rara para la cual, o sea, hay una discrepancia. Es algo que chirría. Es algo que también se puede mirar. Mirando la rentabilidad a varios plazos, se puede ver cómo reacciona en distintos ciclos y en distintas situaciones. Mirar un año malo, ver si ha bajado más o menos de lo que sería de esperar y cosas por el estilo. ¿Qué más cosas hay que mirar? Pues el equipo gestor y la gestora, la reputación de la gestora y la reputación de los gestores o equipo gestor. ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué filosofía de inversión tienen? ¿Me fío de ellos? Al final, al comprar un fondo, se pone el dinero, digamos, a disposición, no a disposición, pero se le confía a una persona para que lo gestione. Y eso es una decisión muy... A ver, el gestionar dinero de otros es una gran responsabilidad y el entregar dinero para que otro te lo gestione, pues es, claro, te tienes que fiar, ¿no? Cómo se comunica el equipo gestor, son transparentes, no sé, todo este tipo de cosas, un poco intangibles. ¿Dónde está domiciliado el fondo? Os hablaba en el vídeo anterior de los fondos UCITS. Un fondo que es UCITS ya tiene de por sí unas ciertas garantías, aunque esté registrado en el extranjero. Pero, y bueno, para que permita todos los fondos UCITS, permiten traspasos. Hablábamos en el vídeo anterior de la ventaja fiscal de los traspasos. Em, la planificación fiscal hay que tenerla en cuenta. Los fondos son buenos vehículos para eso. Más cositas. El tamaño del fondo. Eh, un fondo que es muy pequeño puede tener problemas de liquidez. O sea que, en principio, cuanto más grande el fondo, mejor. Hasta un cierto punto, porque llega un momento que el gestor, teniendo demasiado dinero bajo gestión, ya no puede acceder a ciertos activos. Es decir, una empresa pequeñita, muy atractiva, que tiene de capital en bolsa, no sé, 100 millones de euros, pues para un fondo que tiene 50.000 millones de euros, tendría que comprar la empresa entera, simplemente para hacer. Es decir, mayor cantidad de fondos bajo gestión hacen que pequeñas inversiones pues no se puedan ni siquiera contemplar. Mientras que un fondito que tiene, ¿sabes?, 10 millones de euros, pues oye, incluso una microcap, ¿vale? Que cotice, que capitalice 5 millones, pues comprar 50 60 mil euros no supone ningún problema. Aparte de la liquidez de esa empresa pequeñita, pero quiero decir, los fondos muy grandes no pueden acceder a ciertas cosas que pueden ser muy rentables y muy atractivas. La excepción a esto del tamaño serían los fondos indexados, de los que voy a hablar ahora, que es otro de los criterios para elegir un fondo, es el estilo de gestión que quieres o en la que crees. Entonces aquí hay dos campos. Gestión activa. Hay un gestor que elige acciones, elige bonos, está muy bien pagado el gestor y tiene una preparación fenomenal y másters y MBAs y cosas. Claro, y la comisión de gestión es alta.
¿De acuerdo? Y luego están los índices. Los índices son unas cestas de acciones con un criterio objetivo y entonces ahí no hay mucho gestor que valga. Se compran las acciones del índice en las proporciones adecuadas. Con lo cual, eh, la gestión no tiene ningún misterio. Viene dada. Entonces, en esos casos es mucho más barato gestionar ese fondo. Y también un fondo índice, aunque se haga muy grande, si es en, si es en empresas de gran capitalización, pues, hombre, llegará a un límite donde ya sea incapaz de replicar ciertas posiciones del índice. Pero en general, un fondo indexado muy grande no es un problema. Mientras que un fondo muy grande de un señor que selecciona acciones sí es un problema, porque ya no puede seleccionar cualquiera y tiene que hacer compras de paquetes grandes, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues es la transparencia, el acceso a la información. Un fondo UCITS ya ofrece una cierta garantía de que está armonizado y cumple unas normativas y tal. En cuanto a la transparencia, pues mirar el folleto. El folleto debe decir la escala de riesgo. En España se suelen dar las escalas de riesgo, se suelen dar de 1 a 7, donde 1 es el riesgo más bajo y 7 es el riesgo más alto. En transparencia, pues ver que existe el folleto, que está en la CNMV y demás. Tener muchísimo cuidado si algún vehículo en el que consideráis invertir, pues no aparece en la web de la CNMV, no encuentro por ningún lado la ficha, no encuentro por ningún lado el folleto, ¿vale? Tener mucho cuidado, para eso está la CNMV, que es el regulador que un poco garantiza este producto, digamos, lo tenemos bajo control y bajo supervisión, ¿vale? Que hay por ahí mucho zurramandiles y mucho estafador, ¿vale? No caer en las estafas sería, digamos, el corolario de este vídeo. Los que habéis llegado hasta aquí lo sabéis, ¿no? Y seguro que lo tendréis en cuenta. Muy bien, pues nada. em, Hasta aquí, qué es un fondo, qué ventajas tiene, vídeo anterior y qué cosas mirar para invertir en un fondo o para elegir un fondo. Em, Poco más, bueno, poco más o mucho más. De ahorro más inversión, como bien sabéis, los seguidores habituales, es igual a prosperidad. Hasta pronto.